Bien, chicos, chicas, el día de hoy, ya ustedes están viendo en pantalla, vamos a desarrollar el tema tabla periódica. Correcto, vamos a desarrollar el tema tabla periódica. Bien, ya la clase pasada habíamos terminado haciendo nube electrónica, aprendiendo a escribir las estructuras atómicas, distribuciones electrónicas, etcétera, tanto en lo que eran subniveles como también en lo que eran reempes u orbitales. ¿Correcto? Bien. Entonces, adelante. El hombre, siempre ya saben, género humano, no siempre ha conocido a la tabla periódica como la que conocemos ahora. Y tampoco ha conocido todos los 118 elementos que hoy conocemos, ¿correcto? Sino que ha ido descubriendo primero, los elementos existentes en la naturaleza y luego ha ido fabricando, produciendo, sintetizando otros, ¿correcto? Otros. Y a medida que esto ocurría, los ha ido agrupando, los ha ido clasificando en diferentes tipos de elementos químicos de clasificación. Bien, entonces vamos a revisar algunos de los muchos intentos de clasificación periódica de los elementos. ¿Correcto? Empezaremos por las llamadas trianas de Dobereiner. El señor Dobereiner, que vivió de los años 1780 a 1849, nos aporta esta primera parte, que son las triadas de Dobereiner. ¿Correcto? Entonces, ojo acá, dice con pesos atómicos. Ustedes dirán, profe, usted dice que peso es una cosa y masa es otra cosa y que debemos usar masas atómicas. Sí, por eso lo he puesto entre comillas. Pero él trabajó con pesos atómicos aproximados. Bien, entonces, esta es alguna de las triadas que conoció el señor Dobereiner. ¿Correcto? Por ejemplo, cloro, bromo, yodo era una triada, calcio, estroncio, bario era otra triada, litio, sodio, potasio, azufre, selenio, teluro, entre otras. Se dice que el señor Dobereiner conoció 20 triadas. Si conoció 20 triadas, cada triada por 3 elementos, el señor Dobereiner habrá conocido 60 elementos. ¿Se dan cuenta? 60 elementos, casi la mitad de lo que ahora conocemos. Pero el señor Dobereiner no solo, diremos, se le ocurrió, ¿no? Al cloro, bromo, yodo. ¿Por qué no lo puso como triadas al cloro, al estroncio y al azufre? No, es que estos elementos, estos 3 elementos que conformaban las triadas, ¿correcto? Que conformaban las triadas, que tenían propiedades químicas y físicas similares. Y hoy sabemos que eso es cierto, ¿correcto? Y aparte, una cosa muy importante, que el peso, repito, él trabajó con eso, el peso atómico aproximado de los elementos que se encontraban al centro, aquí, ¿no? Eran igual a la semisuma de los pesos atómicos de los otros 2 elementos. Por ejemplo, cojo el caso del sodio. Sodio 23. 23 no es otra cosa que la semisuma de 7 más 39, 46, la mitad de 46, 23. Con el resto no se va a dar, por ejemplo, acá tendríamos 32 más 128, tendríamos 160, la mitad sería 80, profe, no da. Sí, por eso dice aproximado.
Bien, pero sabemos ahora que el azufre, selenio y teluro son parientes, que el litio, sodio, potasio son parientes, ¿correcto? Y van a formar lo que ahora conocemos como una familia. Bien, ahora, luego tenemos al señor Newland, que vivió de los años 1838 a 1898. El señor Newland, ojo, ustedes me dirán octavas, fácil, pues, profe. Si dos berines fueron triadas, entonces de 3 en 3, este va a ser de 8 en 8. No, él clasifica a los elementos de 7 en 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y él dice que aparece un octavo elemento con características similares al primero. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, tomamos como base el berilio y le ponemos número 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aparece el octavo elemento, el magnesio, con características similares al berilio. Si tomamos, por ejemplo, al calcio, al carbono, al calcio está acá, al carbono como número 1. Entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y aparece el octavo elemento, el silicio, con características y propiedades similares al carbono. ¿Correcto? Entonces, esos son las octavas de Newland. Cuenta la historia científica que el señor Newland llevó su trabajo para que lo puedan publicar en una revista de su tiempo. ¿Y qué sucedió? Hoy le quiero un Newland, ¿sabes una cosa? Mejor ordénalos en orden alfabético y luego nosotros lo publicamos. Es decir, no le quisieron aceptar. Él tuvo que coger su trabajo y regresar. Bueno, aparte de estos dos señores hay muchos más, pero voy a pasarme a hablar de nuestro amigo Demetrio Mendeleev, ruso, y del señor Lothar Meyer, alemán. Estos dos señores, trabajando en forma independiente, lógico, Mendeleev en Rusia y Lothar Meyer en Alemania, ¿correcto? Ellos ordenaron a los elementos de acuerdo al orden creciente de sus pesos atómicos. Dice acá el año de 1868, tanto Mendeleev en Rusia como Lothar Meyer en Alemania realizaron una clasificación basada en principios muy similares. 2 años después, el año de 1871, publicaron una tabla periódica de los elementos. ¿Correcto? La clasificación de ellos se basó en su ley periódica. ¿Y qué cosa decía su ley periódica? Las propiedades químicas de los elementos no son arbitrarias, sino que varían de una manera sistemática de acuerdo con el peso atómico. ¿De acuerdo? De acuerdo con el peso atómico. Bueno, si nosotros presentáramos la tabla, usted dirá, ¿y qué es eso, profe? Indudablemente para nosotros no existe, no hay una familiaridad con lo que nosotros conocemos. Perfecto, pero esto fue el primer avance de clasificación de la tabla periódica. Ahora, por ejemplo, acá el señor Mendeleev y Lothar Meyer, especialmente Mendeleev, dejó un espacio y dijo, miren señores, acá me falta un elemento. No sé cómo se llama, quién lo va a descubrir o cuándo lo van a descubrir.
¿correcto? Pero sé que acaba de haber un elemento. Y fue mucho más allá, fue más atrevido. ¿Por qué, profe? Porque dijo que yo les puedo decir qué propiedades, qué características va a tener estos elementos. Dice, la importancia de la clasificación de Mendeleev se debe a la precisión de sus predicciones. El escandio, el galio y el germanio eran tres de los elementos que no habían sido aún descubiertos. Mendeleev predijo la existencia de estos elementos, así como algunos de sus propiedades físicas y químicas. ¿Ves? Entonces, ahora, vamos nosotros aquí, ¿qué más dice? Y cuando fueron lógicos descubiertos, estas propiedades que había predicho el señor Mendeleev resultaron ser muy similares. Por eso se le da un gran valor al señor Mendeleev. ¿Correcto, chicos, chicas? Ahora, le voy a presentar acá un cuadrito comparando lo que él llamó el ecaluminio, lo que para él les daba un espacio, y el galio. Indudablemente, quiero ser bien claro, nadie me va a decir, pues, profe, entonces, y me van a preguntar a mí esto en el examen de admisión. No, yo quiero que tengan idea del valor que tiene el conocimiento del género humano, del hombre encaramado en la cúspide de la evolución biológica, de hacer funcionar su cerebro. Y a veces muchos de nosotros no queremos utilizar la energía almacenada en nuestro cerebro. Por ejemplo, él dijo, cuando descubran este elemento que yo lo voy a llamar ecaluminio, porque está cerca del aluminio, es pariente del aluminio, va a ser su masa atómica, bueno, y acá yo le cambié, porque él decía peso atómico, yo ya le puse masa atómica 68. Y cuando descubren el galio, su masa atómica era 69,3, bastante cercano. Él dijo la densidad va a ser 5,9. Miren cuánto sale su densidad, 5,93. Nada de diferencia. Correcto. Su fórmula, etc. Y así también lo hace con el ECA-silicio, que es conocido como germanio, en honor pelógico a Alemania. Por ejemplo, él dijo que su masa atómica sería 72 y cuando lo descubren sale 72,59. ¿Ve? Entonces, por eso que al señor Mendeleev se le da mayor importancia como uno de los que hicieron los intentos de clasificación de la tabla periódica. ¿Correcto? Bien. Vamos a irnos ya viendo esos 3 o 4 avances de los intentos de clasificación, hablar ya directamente de la tabla periódica actual. ¿No es cierto? Antes se llamaba tabla periódica moderna, pero es la tabla periódica actual. Algunos le dicen TPA, las 3 letras con mayúscula, ¿no? Que viene a ser lógico, tabla periódica actual. ¿Correcto? Bien. Ya les mencionaba cuando vimos núcleo atómico que el señor Henry Moseley, joven inglés, muerto también muy joven en el desembarco inglés, correcto, en el desembarco inglés en la Primera Guerra Mundial, dijo, los señores Mendeleev y Lothar Meyer se equivocaron. El ordenamiento de los elementos no es en función periódica de los pesos atómicos, sino le dijeron, ¿qué cosa el señor Moseley? Dijo que las propiedades, acá está escrito, físicas y químicas de los elementos son función periódica de los números atómicos. Y él crea ya el concepto de número atómico, que lo hemos manejado bastante, que es la cantidad de protones que existe en el núcleo de un átomo. Pero acá yo completo diciéndoles, realmente las propiedades químicas de los elementos dependen directamente
de la estructura electrónica de sus átomos. Para eso hemos estudiado, no para aprendernos de memoria que sí, solo sí, que sopa de fideo, que sopa de frijoles, no. Hemos aprendido a escribir tanto en subniveles como también en reempes u orbitales. Dice realmente las propiedades químicas de los elementos dependen directamente de la estructura electrónica de sus átomos y específicamente, es remarcado, de la estructura electrónica del último nivel o de los últimos niveles de energía. ¿Bien? Eso es importante. Recordar. Ahí tenemos nosotros la tabla periódica. Bien, vamos a describirlo, luego más adelante va a haber la descripción de cada uno de ellos. Tenemos elementos situados en forma vertical, ¿correcto? Ya eso se les llama grupos. Inicialmente teníamos los llamados grupos A o familias, que son 8, y los grupos B o grupos secundarios, que eran 10, pero diremos agrupados en 8. El 8B está formado por 3 subgrupos. Estos elementos, por ejemplo, acá el 1A, formado por el litio, sodio, potasio, rubidio, cesio, francio. Acá falta, ¿no? Acá tenemos, todavía nos faltan algunos elementos. No, acá está completo ya. Acá tenemos a todos completos con el organesón, el 118, o G. Van a ser estos primeros, el 1A de la tabla periódica, es a los metales alcalinos. Pero acá observamos, profe, el hidrógeno. Eso quiere decir que usted, de acuerdo a lo que dice, el hidrógeno también es un metal. Indudablemente les diré que no. ¿Y qué hace entonces ahí? Les contestaré diciendo de que el pobre hidrógeno es un paria de la química, no tiene familia, no tiene dónde estar. Y así que solo por su estructura electrónica 1s1 se le ha situado en el grupo 1A de la tabla periódica. Ya lo vamos a ir describiendo cada uno de ellos más adelante. El 2A es los metales alcalinos térreos, berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario, radio. Y de ahí nos pasamos a la familia del boro, boro, aluminio, galio, indio, etc. Luego al 4A, formado por el carbono, silicio, germanio, etc. Al 5A, la familia del nitrógeno, fósforo, arsénico, antimonio, bismuto, etc. Luego al 6A, que es la familia del oxígeno, los anfígenos o calcógenos, oxígeno, azufre, selenio, teluro, polonio, etc. El 7A, que es el flúor, cloro, bromo, yodo, astato, ¿no? Y cerrando el grupo 8A, que son los gases nobles, antiguamente llamado gases inertes. ¿Por qué? Porque no reaccionan fácilmente, no reaccionan, ¿no? Ahora en el laboratorio a los pobres gases nobles lo están haciendo reaccionar, no creo que agarrándolos a cocachos, a la fuerza, no creándole lógico algunas otras condiciones especiales para que puedan reaccionar. Por eso ya no se le llama gases inertes, se les llama ahora simplemente gases nobles. Y desde ya les digo que estos gases nobles se encuentran al estado atómico, no forman moléculas, por eso, no forman moléculas. ¿Correcto? Bien. Ahora, estos elementos que tenemos acá son los elementos del grupo B.
que son llamados elementos de transición. Y en la parte, bueno, ahora, luego tenemos los elementos situados en forma horizontal. Hasta ahora, tenemos nosotros 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mientras que estos, bueno, acá me olvidaba, mientras que estos grupos se les asignaba con letras, con números romanos, y los principales con letra A mayúscula, y los secundarios con números romanos y letra también mayúscula, pero B. Ahora, la yupa, ¿qué cosa ha dicho? Señores, no se hagan problemas. Ya, estos son grupos, correcto. Grupo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 grupos. ¿Correcto? Eso es lo que ha dicho la yupa. Ahora, el 1 coincide, 1, el 1A, 1, 2A, 2. Y de acá, como hay 10, al pasarme al 3A, es el 13. El 4A es el 14. El 5A es el 15. El 6A es el 16. El 7A es el 17. Y el 8A es el 18. ¿Correcto? Bien. Ahora, sí, me voy por los periodos. Los que están en forma horizontal se llaman periodos. Profe, ¿por qué lo han hecho así, de esta forma? ¿Por qué no lo han hecho toititos así, cuadrados? No. La ubicación en los periodos está en función de su número de niveles energéticos que tiene su estructura electrónica. El hidrógeno tiene uno solito, 1s1, A1. El helio también tiene uno, 1s2. Y el litio, profe, ¿cuánto tiene? 1s2 y 2s1. Ya se pasa al segundo nivel. Y en el caso del neón es 1s2, 2s2 y 2p6. 10 electrones. Y el siguiente, el sodio, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Ya estamos en el nivel 3. Por eso. El periodo 1 tiene dos elementos, el hidrógeno y el helio. El 2 y el 3 tiene 8 elementos cada uno. Repito, el 2 y el 3, 8 elementos cada uno. Y el 4 y 5 tiene 18. ¿Por qué, profe? Porque le sumamos estos 10 que están acá. 10. ¿Y por qué de repente no le hemos sumado 12 para que sea 20? O de repente 8 para que sea 16. Pues ¿saben por qué? Porque estos elementos que están acá tienen su estructura electrónica en el subnivel D de dedo. Y estaremos recordando, por eso hemos visto, yo les he hecho hincapié bastante, de que el D, el subnivel D, soporta como máximo 10 electrones. Entonces acá van a estar los elementos. Por ejemplo, el escandio, después del calcio, que es el 4s2, regresamos al 3D, y este es el 3D1. Y este es el 3D2. ¿Se dan cuenta? Bien, entonces, por eso les había puesto al final que mucho depende de la estructura electrónica de los últimos niveles energéticos. Correcto. Ahora, el 6 y el 7 tienen 32 elementos cada uno. 32 elementos cada uno. Es decir, 14 más, profe. Claro.
¿Y por qué? ¿Dónde están? Están acá abajo. Y estos son los elementos llamados de transición interna, que son los lantánidos y que son los actínidos, que cada grupo es de 14, que van a sumar al periodo 6 y 7. ¿Correcto? Entonces, ¿y por qué 14, profe? Estos responden al llenado del subnivel F. Y el subnivel F es, diremos, soporta como máximo 14 electrones. ¿De acuerdo? Ahora, el elemento 92 es el uranio. A excepto del tecnecio, que es el 43, todos los demás, hasta el uranio, existen en la naturaleza. Existen ya sea libres o formando compuestos. Y los llamados transuránicos, como es el caso del neptunio, del plutonio, el americio, el curio, el berkelio, el californio, el eistenio, etcétera, etcétera, hasta llegar acá al organezón, ¿no es cierto?, que es el elemento 118, todos ellos han sido producidos por o en el laboratorio. Correcto, en el laboratorio. Ahora, estos últimos, el 107, que es el borio, el afnio, etcétera, estos han sido, diremos, producidos entre Estados Unidos, en una competencia entre los Estados Unidos y la ex Unión Soviética. La ex Unión Soviética. Correcto. Entonces, ahora, luego se sabe, se acepta que el elemento 118 es el organezón, símbolo o mayúscula G de gato. Pero miren, chicos, este elemento cae en el grupo de los gases nobles. Entonces será un gas noble, profe. Pero una cosita. Hay algunos que dicen, pero yo creo que por sus características, este va a ser un líquido. Y hay algunos más atrevidos dicen, pero ¿y si es un sólido? Entonces yo me pregunto, ¿tendremos entonces en algún momento, aparte de gases nobles, un líquido noble o un sólido noble? ¿Y por qué dice usted eso? Bueno, es que si a nosotros queremos estudiar, no sé, el calcio que está acá, pues todos conocemos, nos envían a nuestro laboratorio hasta 1 kilo de calcio y estudiamos al derecho y al revés. Sí, lo encontramos en la naturaleza. Pero, ¿qué pasa con este elemento 118? Primeramente, la producción de este elemento es carísimo, costosísimo. ¿Por qué, profe? Porque no es fácil, pues. ¿Ya? Y luego, la cantidad que se produce es poquísimo. Milésimas de gramo. ¿Me dejo entender? Milésimas de gramo. Y su tiempo de vida también es poquísimo. Milésimas de segundo. Entonces, bajo esas circunstancias, los científicos tienen que estudiar mucho de ello. Como ustedes podrán observar, la cosa no es fácil. Muchos dirán, pero profe, el elemento 118, ¿qué cosa va a tener? 118 protones, ¿no es cierto? Claro. Si tiene 118 protones, tendrá 118 electrones, porque la cantidad de cargas positivas es igual a la cantidad de cargas negativas. Correcto, correcto, correcto. Pero una cosita. Bueno, neutrones le echamos más, 150, ya póngale 150.
No es así. No es así. Miren acá, yo les voy a poner el ejemplo del helio. El helio está formado por 2 protones y 2 neutrones. Su núcleo. 2 protones y 2 electrones. ¿Correcto? Entonces, fácil es determinar la masa del núcleo. 2 protones por la cantidad, por su masa, 2 neutrones por su masa y lo sumo, correcto. Y esa suma que me da es menor que la masa nuclear que tiene el helio. ¿Cómo menor, profesor? Perdón, mayor. Quiere decir que la masa real del helio, del núcleo del helio, es menor. Quiere decir que alguien está fallando, pues, profe, de repente los datos de la masa del protón y del neutrón están mal. No, no es así. No es así. ¿Por qué? Porque la naturaleza ha sido tan sabia, agarró, lo llamó al protón, oye protón, ven acá tú, me vas a dar un poquito de tu masa. Lo llamó al otro protón, a los neutrones, igualmente les quitó, entre comillas, un poquitito de su masa. ¿Y qué cosa hizo luego la naturaleza con esa masa? Lo transformó en energía y lo guardó en el núcleo. Ah, esa es la energía nuclear. Esa es la energía nuclear. ¿Correcto? Bien. Entonces, la cosa no es fácil. Bien. Ahora, eh, ya aceptamos la existencia del elemento 118. ¿Qué vendrá luego? El 119. ¿Correcto? Bien. Entonces, ¿dónde va a ir el 119? Tiene que ir acá. Es decir, el hombre tiene que crear, ojo, no un espacio, no la imprenta, no nosotros acá en el Internet, no, tiene que crear un nivel energético más, ¿correcto? Un nivel energético más. Entonces eso habrá sido un salto mucho más grande que el, el hombre ha dado al pisar la luna. Está creando un nivel energético más. Por eso cuando yo les decía a ustedes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y yo decía puntos suspensivos, cuando recién el hombre había producido el elemento 104 hace algunas décadas, la gente me decía, y yo le dije que el hombre, incluso en mi literatura decía, ¿no? El periodo 7 es incompleto porque faltan todavía elementos por sintetizar. Ahora ya está lleno. ¿De acuerdo, chicos, chicas? Ustedes van a uh, asistir en algún momento a la síntesis del elemento 119. Te dirán, ajá, profe, ya es un elemento. Muchos me dirán, profe, acá en mi tabla periódica ya dice octavo y hablan del elemento 119, 120. No, pues eso es lo teórico, no es lo real. ¿Bien? Bien. Ahora, acá. Acá está la tabla periódica. Bueno,
metales. La mayor parte de los elementos son metálicos. No metales. Los elementos de transición. Profe, ¿y qué son estos que están acá? Una especie de escalerita. Estos son elementos que por un lado son metálicos y en algunas veces son no metálicos. Y a eso se les llama semimetales o metaloides. ¿Correcto? Luego tenemos acá abajo los lantánidos y tenemos los actínidos. Obsérvenlo bien, por favor. Bien, esa es la ubicación de la tabla periódica. ¿Correcto? Ojo con eso. Vamos a describir cada grupo. Los metales alcalinos. Acá tenemos el litio, sodio, potasio, rubidio, cesio, francio. ¿Correcto? El nombre de alcalino proviene de la palabra árabe que significa álcalis, quiere decir cenizas. Estos cualquiera tal vez lo hayan hecho en el laboratorio de sus colegios. Al reaccionar con agua, estos metales forman hidróxido, que son compuestos que antes se llamaban álcalis. Son metales blandos, se cortan con facilidad. Los metales alcalinos son de baja densidad. Estos metales son los más activos químicamente. No se encuentran en estado libre en la naturaleza, sino en forma de compuestos, generalmente sales. ¿Mm? Por eso acá ya no aparece el helio, perdón, el hidrógeno. Ya no aparece el hidrógeno. ¿Correcto? Metales alcalinos. ¿Y qué es eso de acá, profe? NS1. Tienen un electrón periférico. Por eso la valencia de litio, sodio, potasio, rubidio, cesio, francio, recuerden, dos clases más, funciones químicas. Si no sabemos valencias, no vamos a saber funciones químicas. Luego vienen los metales alcalinos térreos, NS2, dos electrones periféricos. Tenemos el berilio, el magnesio, el calcio, el estroncio, el bario y el radio, el radioactivo radio. Se llaman alcalinos térreos a causa del aspecto térreo de sus óxidos. Sus densidades son bajas, pero algo más elevadas que la de los metales alcalinos. Son menos reactivos, son menos metálicos. Ya veremos por qué que los alcalinos. No existen en estado natural por ser demasiado activos y generalmente se presentan formando silicatos, carbonatos, cloruros, sulfatos, etc. ¿Correcto? 2A. Nos vamos al 3A, la familia del boro. Y acá tenemos nosotros, miren, 2 en S, 1 en P, 2 más 1, 3. Valencia del boro, 3. Boro, aluminio, galio, indio, talio y el nihonium, el NH. Llamados elementos térreos. Ojo, acá les estoy poniendo boroides, boroideos o familia también del boro o del aluminio. Son opacos y de color blanco plateados a grisáceos. Recordemos el aluminio como ejemplo, que es más conocido. Son todos metales maleables y blandos, a excepción del boro, que es un metaloide, que más actúa como no metal. ¿Correcto? Bien.
El carácter metálico aumenta a medida que desciende en el grupo. El boro es metaloide con gran dureza, por lo tanto presenta un punto de fusión muy elevado. Es un semiconductor. ¿Correcto? Es un semiconductor. El aluminio y el indio son buenos conductores de la electricidad. Los elementos galio y talio son malos conductores. Y el nihonium o nionium es el elemento sintético obtenido en el laboratorio en forma sintética. Familia del carbono. 2 en el S, 2 en el P, 4. Una de las valencias del carbono 4 y la otra 2, 2 y 4. Tenemos el silicio, el carbono, el silicio, el germanio, el estaño, el plomo y el flerobio. El carbono es un no metal duro y sólido a temperatura ambiente. Miren, este carbono siendo un no metal va a, ¿cómo se llama? Va a ser un buen conductor de la corriente eléctrica. El silicio y el germanio son los metaloides del grupo. El metaloide germanio es de color blanco grisáceo, ¿no? Es bastante lustroso, da la impresión de tener un brillo, ¿no? Es quebradizo y conserva el brillo a temperaturas normales. Los metales de este grupo, como metales, son el estaño y el plomo. El estaño de color plateado y maleable, mientras que el plomo es un metal pesado de color plateado con tono azulado que se empaña, o sea que se oxida rápidamente para adquirir un color gris mate. Es flexible, inelástico y se funde rápidamente a baja temperatura. ¿De acuerdo? Mientras que el flerobio es el elemento radioactivo y sintético. Familia del nitrógeno tiene NS2, NP3, 5, 5A de la tabla periódica, ahí está, o miren 5 como les decía, me olvidé de verlos en los demás, o 15. Y en el nitrógeno tenemos nitrógeno, fósforo, arsénico, antimonio, bismuto y el moscovium. Ya diré pues el nombre en honor a quién está el moscovium. El nitrógeno es el no metal, es incoloro. El fósforo es sólido de color blanco, pero puro es incoloro. El arsénico es, y ojo que tenemos fósforo blanco y tenemos fósforo rojo, dos al otro. El rojito es el que usamos en la cabeza de los palitos de fósforo. El arsénico es metaloide sólido tóxico de color gris metálico. El antimonio es un semimetal que es un sólido cristalino de color blanco plateado, fundible, frágil, con una escasa conductividad de calor y electricidad, que se evapora a bajas temperaturas. El elemento metálico de este grupo es el bismuto, el cual es cristalino, blanco grisáceo, lustroso, duro y quebradizo. Y el moscovium, al igual que muchos elementos radiactivos y sintéticos, ahí está, ¿ve? Al producirse en pequeñas cantidades y conocerse muy poco sobre ellos, no tienen uso comercial. NS2NP4. Oxígeno, azufre, selenio, teluro, polonio y el livermorium. Livermorium. LiOL.
La familia del oxígeno se llama también anfígeno, procede del griego, significa formador de ácidos y bases. Por su parte, el término calcógeno proviene del griego y significa formador de minerales. El oxígeno es un gas diatómico, lo cual los gases nobles no son diatómicos, son monoatómicos, incoloro, inodoro, insípido, ¿correcto? El azufre es un no metal sólido de color amarillo limón que presenta un olor característico. El selenio es un metaloide que presenta, al igual que el azufre, varias formas alotrópicas. El telurio o teluro, le dicen algunos, es un metaloide sólido de color gris plateado. Y el polonio es un metaloide altamente radioactivo. Y el livermorium, correcto, LV, se supone que a temperatura ambiente sería un material sólido y se clasificaría como un metal. Se clasificaría como un metal. Los halógenos, grupo 7A o 17. Tenemos el flúor, el cloro, el bromo, el yodo, el astato, el tenecine. El flúor es el elemento más electronegativo, es un gas de color amarillo claro, levemente más pesado que el aire, corrosivo, de olor fuerte e irritante. El cloro es un gas amarillo verdoso de olor irritante y fuerte. El bromo es un líquido. El bromo como líquido representante de los no metales y el mercurio, el único elemento líquido metálico. No hay ningún elemento más que sea líquido metálico, menos que sean gases, que fácilmente se volatiliza. Es decir, el bromo es un líquido volátil, originando un vapor rojizo venenoso. El yodo es un sólido cristalino de color negro y brillante que se sublima. Miren los términos. Volatiliza, sublima, originando un vapor violeta bastante denso, venenoso, y con un olor fuerte e irritante semejante al cloro. El astato, que está acá T, es muy raro debido a que es producto intermedio de una serie de desintegración radioactiva. Y el tenecine, que es el radioactivo, y el sintético. Y finalmente, el grupo ahí está, ahora sí se ve, es NS2 y NP6. Gracias, como siempre, muy amable. El helio, neón, argón, criptón, xenón, radón y el oganesón. ¿De acuerdo? Gases nobles. El helio, su aplicación más habitual que presenta el helio es para llenar globos dirigibles y globos aerostáticos, debido a que es más ligero que el aire. El neón es usado frecuentemente en los avisos con publicidad debido a que origina una coloración bastante brillante de color naranja rojizo. El argón es usado en los laboratorios científicos como gas portador en cromatografía de gases. El criptón se utiliza para fabricar bombillas incandescentes, ya que solo mezclado con el argón y neón, emitiendo un brillante color anaranjado rojizo, ideal para ser usado para iluminar en pista de aterrizaje, debido a que el color rojo es divisado a larga distancia. El xenón, acá el XC, al igual que el criptón, es usado en fotografía, ya que genera una luz blanca en ciertas condiciones,
que es propicio para los flash de cámara fotográfica. El radón, al ser un elemento radioactivo, los científicos han tratado por años buscarle alguna aplicación de tipo médica, para lo cual se han hecho numerosos estudios para ser empleado en el tratamiento de ciertas enfermedades como el cáncer. Usted sabe que es una gran preocupación de la humanidad combatir el cáncer. Y el oganesón es el elemento radioactivo y sintético. ¿Ve? Ahí están todos los grupos principales. Propiedades periódicas de los elementos químicos. Profesor, está hablando porque no se escucha. Adelante, escucho. Bien, si no se me congeló, ya está. Ahora sí, nos vamos. Bien, vamos a hablar sobre propiedades. No, salvo que me tenía que preguntar algo. Es la energía de ionización o potencial de ionización. Voy a ser más explícito diciendo de dónde para dónde aumenta. Dentro de un grupo, la energía de ionización aumenta desde la parte inferior a la superior. Y dentro de un periodo de izquierda a derecha. Y dentro de un periodo de izquierda a derecha. Igual, la afinidad electrónica aumenta de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba. Sigo igualito. La electronegatividad, que está relacionado tanto con la energía de ionización y la afinidad química, igual, aumenta estoy hablando de la tabla periódica, de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba. ¿De acuerdo? Estos tres. Y el radioatómico aumenta de arriba hacia abajo y de derecha a izquierda. Y al contrario. Esto quiere decir que, por ejemplo, el flúor es el elemento más electronegativo, es el que tiene la afinidad electrónica y el potencial de ionización o potencial o energía de ionización. Y el radioatómico acá, nadie ha medido lógico un átomo de cesio, un átomo de francio, pero está a este lado el cesio y el francio son los más grandes. El radio iónico. Ahora, piensen ustedes, si yo tengo 5 protones y 5 electrones, correcto, 5 protones y 5 electrones, entonces la misma cantidad de
de cargas positivas y negativas, correcto. Ahora yo quito una negativa. ¿Quién está más? Los positivos. Entonces, con los iones positivos, como los positivos son mayores, estos atraen con mayor fuerza a los menos negativos. Y por eso el ion el radio del ion positivo es más chico. Mientras que cuando el ion es negativo, los negativos son mayoritarios, pues. Entonces quieren salirse de la atracción electrostática del núcleo positivo. Y un ion negativo es más grande. Los iones positivos son considerables más pequeños que los átomos neutros, a partir de los cuales se forman, y los iones negativos son más grandes que el átomo neutro. Acá les voy a poner, miren, la energía de ionización, la afinidad electrónica, la electronegatividad, el carácter no metálico, van a aumentar de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba. Ya, acá está bien clarito. Por eso les digo, si yo tengo acá, por ejemplo, ¿quién es más electronegativo? El magnesio que el sodio, el aluminio que el magnesio que el sodio, el silicio que el aluminio, el magnesio que el sodio, el fósforo que el silicio, el aluminio, el magnesio, etc. Y si yo veo acá, el más electronegativo, tenemos, por ejemplo, acá, los más conocidos, el cloro más que el bromo más que el yodo y el flúor más que todos ellos, porque esto se respeta. Ahora, el carácter metálico y el radio atómico. Los metales están acá. Y acá les he dicho que están los más grandes. Entonces va a ser de izquierda, perdón, de derecha a izquierda y de arriba hacia abajo. Ahí está. Obsérvenlo, por favor. Bien, ahora sigo. Esto es importantísimo. Esto es importantísimo. Fácil, facilísimo, pero importante. El periodo se asignará siempre de acuerdo al nivel energético más elevado de la estructura electrónica. Entonces tengo que ver mi estructura electrónica, mi distribución electrónica, mi configuración electrónica. ¿De acuerdo? Ahora vamos al siguiente. Miren esto, léalo, interpreten. Dice, si en el penúltimo nivel, por eso mi preocupación era que sepan cuál es el último, cuál es el penúltimo, etcétera, etcétera. Hay 2 u 8 electrones, el elemento pertenecerá a la serie A y el grupo será
numéricamente igual a la cantidad de electrones que se encuentren en el último nivel energético. A ver, profe, un ejemplo. Acá hay dos, ¿ah? Cuando es 2 y cuando es 8. Empezaré cuando es 2. Este es el único caso que el penúltimo va a haber 2. Y este será el último. Miren acá. Por ejemplo, puede ser 2S2, 2P6. No puedo ponerle 2P6 y 3S1 porque ya estaría en el tercero. Este es el penúltimo y este es el último. Ahora, para que sea 5, debo sumar yo estos dos más estos tres. 5A de la tabla periódica o grupo 15. Observen. Y dice, el periodo se asignará siempre de acuerdo al nivel energético más elevado. ¿Cuál es? ¿1 o 2? 2P, profe. Entonces, el periodo es 2. Obsérvenlo. Bien. Ahora, ¿cuándo será 8? 8, quiero el penúltimo. Acá, este no puede tener nunca 8, pues. Para que sea penúltimo, solo puede tener 2. Para que sea 8, debe ser este de acá. Este sería el penúltimo, pero me falta el último. Voy a escribir el último. Por ejemplo, que sea 3S2, 3P1, no importa. Entonces, este es ya el, mire, estoy cumpliendo esto. 2 más 6, 8. 2 más 1, 3. ¿Ven? Acá abajo. Ya. Observen. Vean. Hay problemas. Profe, Escucho. eh, ¿cómo saber cuándo es A o B? Acá está. Si en el penúltimo nivel hay 2 u 8 electrones, el elemento pertenecerá a la serie A. Ah, En ok, este está bien. caso, acá está. 2, 8. Y el grupo será numéricamente igual a la cantidad de electrones que se encuentran en el último nivel. Mire, les voy a ser sincero, yo antes solo hacían esto. ¿De acuerdo? Pero, como se llama, alguien me preguntó, profe, ¿y lo del B? Entonces, vamos ahí. Ahí tiene. Ahora va. Dice, cuando tiene 18 electrones en el penúltimo y 1 o 2 en el último nivel energético, pertenecerá a la serie B. Y el grupo será 1 o 2 de acuerdo a la cantidad de electrones que contenga en el último nivel energético. Entonces voy a escribir. Ahí está. Miren, 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 miren. Penúltimo es el 3. Último es el 4. Entonces yo tengo 2 más 6, 8 más 10, 18. Entonces acá está. 18 electrones. Y en el último hay 1 o 2. En este caso hay 2. Entonces será 2B. ¿Por qué? Porque dice si tiene 18, como este caso, miren, miren, 10 más 6 más 2, 18. 2 más 6 más 10, 18. El último, 4S2, va a 2. Ahora, ¿cuál es el nivel más alto? 4 será el periodo 4. ¿Ven? Obsérvenlo, por favor. En el caso de tener 18, como en este caso 18,
pero ya no 2, sino más de 2. En la última será de la serie A y el grupo será de acuerdo a la cantidad de electrones que tenga en la última. A ver, escriba, profe. Acá está. Miren, acá están los 18, pero ya hay más de 2. Por ejemplo, acá le he puesto 4p5. Entonces, este es A. Acá está A. Será 2 más 5, 7. ¿Correcto? Y el más alto, 4. Entonces, periodo 4. Obsérvenlo, por favor, bien. Quiero que lo observen bien. Profesor, Adelante. gracias. En el anterior, que es la 3, cuando usted se refiere a 1 o 2 en el último nivel energético, ¿a qué cosas se refieren? ¿Sí? ¿A qué me refiero? A ver, primeramente, dime cuál sería el subnivel del último nivel. Mirando es lo que tienes ahí. El subnivel del último nivel es ese, ¿no? Es 0. No, pero con todo su número, con todo su nivel. Sería 4 S. Correcto. 4S. ¿Y cuánto observas tú en el 4S? ¿Cuántos electrones? 2. 2. Entonces, ¿qué será? 2D. Entonces, y profe, ¿cuándo va a ser 1? Cuando este es 1. Ya, profesor. Se refería a los electrones. Claro, todo es en función a la cantidad de electrones. Muy bien tu observación, Fernández. Gracias, Muy bien tu observación. Ahora, unita más. Esto es importantísimo. Ojo, que fácilmente así, con todas estas cosas, les aseguro que no van a encontrar en ninguna bibliografía porque yo lo he elaborado especialmente. En la penúltima capa tiene más de 8, pero menos de 18. Pertenecerá a la serie B y el grupo será igual al número, ¿ves?, de electrones contenidos en los subniveles D y S. Y pertenecerá al grupo 8 los elementos que contengan 8, 9 y 10 electrones. Lo que le digo, porque estos son 3 subgrupos para llegar a 8. Miren acá. Acá tengo del penúltimo. 2 más 6, 8. Más 3, 11. Más de 8, pero menos de 18. ¿De acuerdo? 2, 8, 11. Hay más de 8, pero menos de 18. Entonces la serie va a ser B. Acá está bien claro. Y el grupo será igual a la suma de electrones contenidos en el subnivel D, que tenemos acá 3, y en el S, que tenemos 2. Entonces 2 más 3, 5. ¿Pero qué letra? Acá está. B. Y el periodo es 4, el mayor. Y ya bueno, los del F, que eso no viene ya en una evaluación, pero ya hay que hacer, como siempre le digo, muy canallitas que nos den una evaluación de ese tipo. Obsérvenlo, y esto es lo que nos va a ayudar, nos va a servir, profe, para poder trabajar. Adelante. ¿Podría repetir la número 5, por favor? Ahí está. Dice en la penúltima, la que hemos estado haciendo la 3, ¿no? Para tener una relación. Entonces dice en la penúltima capa tiene más de 8 electrones, pero menos de 18. ¿Correcto? Porque la 3 como máximo es 18. ¿Recuerdan ustedes? Como máximo 18. Entonces vamos a escribir. Acá está. Mira. La 3 es la penúltima y la última es 4, ¿no es cierto? 4 es la última. Ahora, ¿cuánto tengo yo acá? 2. ¿Cuánto yo tengo acá? 6. 2 más 6, 8. Pero tiene que ser más de 8. Me voy acá. 8 más 3, 11. ¿Correcto?
¿Y 11 es menos de 18 o no? 11 es menos de 18. Entonces, esto va a ser de la serie B. Profe, ¿cómo es el grupo? Ah, el grupo. Ahí está escrito. Será igual al número de electrones contenidos en los subniveles D. D y S. D, ¿cuánto hay? 3, profe. ¿Cuánto hay en el S? 2. 2 más 3, 5. 5B de la tabla periódica. ¿Y cuál es el número más alto? 4. Periodo 4. ¿Correcto? Sí, profesor. Gracias. No, yo Profesor, sé. pero, Ah, dime. pero al último dice al grupo 8 pertenecerán. ¿Eso cómo sería? Ya. Yo acá voy a aumentar, ¿no es cierto? Por ejemplo, esto más tendría acá, en el caso, por ejemplo, de sumando, ¿no es cierto? El grupo 8, voy a tener hasta 10 electrones. Y acá puedo tener, por ejemplo, 6 más 2, 8. Y sigue siendo 8. ¿Recuerdan de que en el caso del zinc es 3 de 10? ¿No es cierto? 3 de 10. ¿Por qué? Porque 10 más 20 sale 30. Es 4s2, 3 de 10, 30. Entonces, cuando hay 10 electrones acá, más 2, sería el grupo 12, profe. No hay. No. Cuando tengan 8 acá, 9 acá o 10 acá, simplemente pertenecen al grupo 8. Porque Gracias, profesor. cuando tú vas a encontrar primero 3B, 4B, 5B, 6B, 7B y luego 3 que sean 8B. Claro. Gracias, profesor. Por ejemplo, acá, el número atómico 11, ¿quién es? El sodio, profe. Ahora, ¿en qué grupo está el elemento? Bueno, voy a ver acá ya me están poniendo grupo 1A de la tabla periódica, porque tiene un solo electrón en el último nivel. ¿En qué periodo está? Ahí están los periodos. Está en el periodo 3, ¿correcto? Por lo tanto, tiene sus electrones distribuidos en 3 niveles. Recuerda, esto es la cantidad. Estos de acá van a tener sus elementos distribuidos en 7 elementos. A ver, ahí. ¿Estamos listos? Ahí va. Sobre los intentos de clasificación periódica de los elementos, indique la secuencia de verdad o falsedad de cada una de las siguientes afirmaciones. Acá vamos, ahí está. Dice, se llama triada de Dobereiner porque se ordena a los elementos de 3 en 3. Y ustedes me dirán, ¿verdad, profe? Bueno, Claro que sí. Mendeleev ordena a los elementos de acuerdo al orden ascendente de sus pesos atómicos. Ojo, estamos hablando en la época de Mendeleev. Lógico fue de los pesos atómicos. Ahí no les conté una cosita ahí, aprovecho para contárselos,
Mendeleev fue muy hábil en muchas cosas. La masa atómica, o llamada masa atómica, por ejemplo, del teluro y del yodo, que los dos pertenecen al mismo periodo. Entonces, la del teluro es ligeramente mayor que la del yodo. Entonces, si es de acuerdo al orden ascendente de sus pesos atómicos, el yodo estaría antes que el teluro, ¿correcto? Y lo cual pues sería una aberración, que el yodo sería un, diremos, un elemento anfígeno o calcógeno, mientras que el teluro se convertiría en un halógeno, lo cual pues sería cambiar todo eso. ¿Y qué cosa hizo el famoso Mendeleev? Digo, muchachos, lo que pasa es que todavía nuestros cálculos no están muy bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? A este le subimos un poquito y al otro le bajamos otro poquito, pues, ¿no? Y se arregla, lo cual es una mentira, usted ya sabe. Entonces, ¿por qué? Porque no era pues por los pesos atómicos, sino por los números atómicos. Se llama ley de octava de Newland porque se ordena a los elementos de 8 en 8. Y dijimos que no. Verdadero. Claro, se llaman octavas de Newland porque se ordenan los elementos de 7 en 7 y aparece un octavo elemento con características similares al primero. Como usted dice, falso. Lothar Meyer, que trabajó con Mendeleev, ahora sí, ordena los elementos de acuerdo al orden ascendente de sus pesos moleculares. Mentira, porque él también trabaja con los pesos atómicos. Perfecto. Entonces tengo verdadero, verdadero, falso, falso. Clave, letra A. ¿No? Interesante. Nos vamos por la otra. Respecto a los metales, bueno, acá explicaremos. Los metales se encuentran a la izquierda de la tabla periódica. Sí, lo pusimos acá. Recuerden, los metales están acá a la izquierda de la tabla periódica. ¿Correcto? Y acá a la derecha están los no metales y al final están los gases nobles. Entonces esto es verdadero. Ahora, los metales forman iones negativos. Desde que comenzamos a ver la clase pasada, el tema de iones, mencionamos que los metales eran los buena gente de la química. Eran aquellos que estaban, diremos, donando, regalando electrones. Y entonces se convertían en iones positivos o llamados cationes. Entonces esto es falso. Los metales tienen uno o dos electrones en sus niveles energéticos más elevados. Cierto. Cierto. ¿Por qué, profe? Porque desde ya les digo, no hay metales que tengan valencia 5, que tengan valencia 6 o 7. No, no. Entonces, esto es correcto. 1s2, 2s1, como en el caso del litio. Solo un elemento. ¿Ya? Perfecto. Hay pocos metales en estado de gas. Al final les aclaré eso cuando estábamos hablando del bromo, que no había ningún elemento al estado gaseoso. Solo uno, que es el mercurio, al estado líquido.
Por lo tanto, es verdadero, falso, clave, letra A. Solamente son verdaderas la 1 y la 3. La 1 y la 3. Determine si son verdaderas o falsas cada una de las siguientes proposiciones sobre los elementos de la tabla periódica. Los elementos de transición tienen sus configuraciones electrónicas terminadas en el llenado del subnivel D, correspondientes al nivel N-1, lógico. Después, por ejemplo, de 4S2, viene el 3D1, N-1, correcto. Entonces, esto es verdadero. Los lantánidos y actínidos corresponden a los elementos de transición, mentira, son de transición interna. ¿Correcto? El hidrógeno se ubica en el grupo 1A sin ser metal alcalino. Correcto, sin ser metal alcalino. Es cierto, le dije que no tenía familia, el pobre, no hay dónde ubicarlo. Los gases nobles, con excepción del helio, tienen su estructura electrónica terminada en NS2 y en NP6. Así lo vimos. Acá, cuando estaba acá, decía gases nobles NS2 y NP6. Y el helio no, solamente tiene 1S2. ¿Correcto? Entonces esto es verdadero. Es verdadero, falso, verdadero, verdadero. Clave, letra B de buenos. Bien, nos dicen respecto al azufre y al selenio, ¿qué podremos afirmar? A ver, escribir las estructuras electrónicas de ambos.
A ver. Bien, dice, vamos a ver, ¿ya? Voy a ver la estructura del azufre. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2 y 3P4. Sumando 2, 4, 10, 12, 16. ¿Correcto? Ahora, miren, el penúltimo, miren, el penúltimo tiene 8. El penúltimo. Y en el último va a haber 2 más 4. Esto también está acá. 2 más 4. ¿Correcto? Miren, 2 más 4. 6A de la tabla periódica, que es grupo 16, anfígenos o calcógenos. El número mayor es 3, 3. Ahora acá, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10 y 4P4. Entonces, miren, acá tengo yo, ¿cuánto? 8 más 10, 18. Entonces, el grupo es 2 más 4, 6. Y el periodo es el número más alto del nivel energético. Ahora sí, dice, por eso hemos hecho paralelo las dos. Ambas estructuras electrónicas terminan en NS2 y NP4. Ambas terminan en NS2 y NP4. Correcto, pues. Los dos elementos son de la familia de los anfígenos o calcógenos. Ya los podemos ver. Claro que sí. Si están en el grupo 6A de la tabla periódica, están a la derecha. Entonces son no metales, que son anfígenos o calcógenos. Grupo 6A de la tabla periódica o 16. Está escrito ahí. Ambos elementos se ubican en el periodo 4. Este está en el cuarto periodo, correcto. Ah, no, profe. El azufre está en el tercer periodo. Por lo tanto, esto es falso. Clave será quiénes son los verdaderos. 1, 2 y 3. La letra B de bueno. Obsérvenlo bien, por favor. Bien, ahora sí, nos vamos a las 5. Determine la secuencia de verdadero o falso sobre los núcleos. Miren, M 20 más 2, E menos 3, 17. Pero ojo, M más 2 y E menos 3 son iones. ¿Correcto? Son iones. M tendrá entonces 18 electrones. Ajá, muy interesante. Muy interesante. Muy interesante. Profesor, ¿son aniones y cationes? Este es el catión, el positivo, y el anión es el negativo. Pero ojo, Profesor. primero voy a ver el elemento. Profesor, una pregunta. Ajá. El anión es el que va a sumar electrones. Claro. Porque suma electrones, se carga negativo. Porque ¿qué estás ganando? Negativos. No te vas a cargar positivamente.
Si te estás sumando negativos, tienes que cargarte negativamente. Si estás perdiendo negativos, te estás quedando con más positivos. Por eso te cargas positivamente. Pero cuidado, grande, mira acá cómo pisas el palito. Dice el elemento M, el elemento es neutro. El elemento tiene que ser 20, sin carga. No dice el ion, dice el elemento M. Ni acá no hay carga. Su estructura es 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. ¿Correcto? Entonces son 20 electrones. Y se ubica en el grupo 2A de la tabla periódica. Este es el calcio, es un metal alcalino térreo y se ubica en el periodo 4. Entonces el elemento M es falso. Porque si tú le pones 18, esto sería correcto. Pero estás hablando tú en ese momento, estás hablando del anión, perdón, del catión más 2, del catión divalente, no del elemento. Acá también, miren, acá yo tengo que hablar de 17, no del 20, sino del 17. ¿Por qué? Porque este es el elemento E, al que no le ha pasado nada, al que no ha ganado, no ha perdido. Entonces, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. 2 más 3, 2 más 5, 7. ¿Correcto? Bien. Entonces, ¿es un gas noble? No, es un halógeno. Ahora sí, mira acá. Mira, el ion M más 2, el ion M más 2, tendrá 18 electrones si el elemento neutro tiene 20 electrones, entonces al perder 2 va a tener 18. Y ahora, el ion menos 3 se ubica en el tercer periodo. ¿Qué significa? Que ha ganado 3 electrones, le quito 3 y va a seguir en el periodo 3. Perfecto. El ion menos 3, el ion menos 3, ojo acá, el ion menos 3, a ver acá. Acá, el ion menos 3 de los 17, ojo, de los 17, va a ganar 3. De los 17 que tiene el neutro acá no hay nada, va a ganar 3. Entonces va a tener 20. ¿Me dejo entender? Y por eso que es falso. Obsérvenlo, por favor. Profesor, Adelante. entonces mientras no nos mencione que en la proposición que sobre el cation o el anión, entonces no le quitamos o le sumamos. Pero ¿por qué? Porque la 1 y 2, ¿qué cosa te dice? ¿Ion te dice? No te dice ion. ¿Qué te dice? Elemento. ¿Y el elemento es positivo o negativo? No. El elemento es neutro. El ion, catión o anión, ese sí. Ese sí. A ese sí hay que sumarle o hay que restarle. De acuerdo a si pierde o gana electrones. Muy bien, a ver otra cosa. Bien, ahora, acá tengo 12, 13, 14, 15. Estoy en el mismo periodo, el
fósforo está hacia la derecha. ¿Cómo aumenta la afinidad electrónica, profe? Usted dijo de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba. La afinidad electrónica en el periodo aumenta de izquierda a derecha. Entonces quiere decir que el fósforo tiene mayor afinidad electrónica que el magnesio, lo cual es verdadero. Ahora, cuanto más negativo, cuanto más cargas negativas tienen, la parte negativa va a ser mayoritaria. Entonces van a querer se van a querer irse de la atracción electrostática del núcleo. El radio iónico será mayor cuanto más negativa sea el anión. Entonces, en este caso también es verdadera, porque menos 6 es mayor que menos 2. Al igual que la afinidad electrónica, la energía de ionización aumenta de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba. De abajo hacia arriba. El flúor está encima del cloro. El flúor está encima del cloro. Por lo tanto, el que tiene mayor energía de ionización es el flúor, no el cloro. El radio atómico aumenta de derecha hacia la izquierda, de la derecha hacia la izquierda y de arriba hacia abajo. Por eso les dije que el francio y el cesio son los más grandes. Y acá el magnesio está más arriba y abajo está el bario. Entonces el bario es mayor, pues. El bario es mayor. Ahora, el sodio está arriba. Debajo del sodio está el potasio. Y el carácter metálico aumenta de arriba hacia abajo en el grupo. Por lo tanto, también es verdadero. Por lo tanto, ¿quién está falso entonces, profe? La letra C. Miren, cada uno les he puesto su interpretación. Profesor, Adelante, adelante. ¿qué significa radio atómico? Es el tamaño del átomo. Y el carácter metálico es igual. No, O sea, bueno, no, digo si no es el hecho de lo que es un metal, ¿no? Con respecto claro, al metal. ¿cuál de ellos es más metal que el otro? Mira, si tú tuvieras, por ejemplo, un pedacito de sodio y le echas a un vasito con agua, se reacciona rápidamente y forma hidróxido. Pero si tú le echas es un tamaño igualito, similar, pero de potasio, la reacción es violenta. Reacciona más. ¿Por qué? Porque es más metálico, pues. Y así están ordenados en la tabla periódica. Y lógico, si nos bajamos hasta el cesio, francio, estos no solamente son más metálicos, sino son hasta radioactivos. Ah, profesor, gracias. Ahora sí entendí. Hay que tener eso, por favor, bastante. Bueno, el elemento E es isóbaro, dice, con el potasio 40. ¿Qué quiere decir isóbaro? O acá, bueno, isobaro. Quiere decir que va a tener la misma cantidad de protones más neutrones. Vale decir 40, que es el número de masa, igual a 40. También dice que es isótono. ¿Con quién? Con el escandio 2141. Ajá, ahí está. Miren cómo no es nada, pero lo hago con mucho cariño para que ustedes puedan irme entendiendo de a poquito. Entonces resto 41 menos 21. Y voy a tener N20. Quiere decir que E también va a tener 20. ¿Qué cosa es N, profe? La cantidad de neutrones. Ah, ya recuerdo. Entonces voy a primeramente restar 40 menos 20 y voy a tener
que Z también es 20. Si Z20 también voy a escribir su estructura electrónica, configuración electrónica, distribución electrónica, hasta llegar a 4S2. Entonces, tendré que es el grupo 2A de la tabla periódica metales alcalinos térreos y será periodo 4. Se ubica en el cuarto periodo y acabamos de demostrarlo. ¿Es un metal alcalino? No, profe, es alcalino térreo. ¿Se encuentra en el grupo 2A de la tabla periódica o 2 de acuerdo a la IUPAC? Claro que sí. Por lo tanto, profe, es la verdadero, falso verdadero, clave, letra D de dedo. Cierto núcleo tiene 55 nucleones fundamentales. Si el número de partículas neutras excede en 5 unidades al número atómico, determine el grupo y periodo donde se encuentra el elemento, o sea, el elemento neutro. Bueno, entonces, nucleones es la suma de protones más neutrones. Protones más neutrones, 55. Ahora, N es igual a Z más 5. Ahora, Z dice Z más N igual a 55. Entonces va a ser igual a Z más 5 igual a 55. Acá está. N es igual a Z más 5. Igual a 55. Entonces, Z más Z, 2Z más 5 igual a 55. 2Z será igual a 50. Y Z igual a 25. Pues bien, ahora con 25 vamos a escribir la estructura electrónica. ¿Correcto? Acá está, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D5. Perfecto. Ahora, 2 más 5, 7. Grupo 7B de la tabla periódica. Y veo el 4, número más alto. Periodo 4. 7B y 4. Determine el grupo y periodo al que pertenece un elemento si el último electrón de su configuración presenta los números cuánticos 4, 1, menos 1, menos 1 medio. 4. Pues profe, el nivel 4, ese es fácil. Pero puede ser 4S, 4P, 4D. ¿Qué es eso? Veo el siguiente número. 1. Claro, S0, 1P, 1. 4P. Puede ser 4PX, 4PY o 4PZ. ¿Correcto? Bien, acá está. 4PX, 4PY o 4PZ. Entonces, para saber el siguiente, ¿dónde está? Escribo esto, menos 1, 0 más 1. Ahora, la flechita debe estar hacia abajo, pero acá. Entonces, voy a llenar.
arriba, arriba, arriba. Y luego abajo. Acá debe quedarse. Este es el último. Entonces va a ser 4P4. Voy a escribir su estructura electrónica hasta llegar a 4P4. ¿Correcto? 4P4. Entonces acá tengo 8 más 10, 18. 4S2 y 4P6. Va a ser 2 más 4, 6. 6A de la tabla periódica o 16, calcógeno o anfígeno. Número más alto, 4, periodo 4. Entonces será 6A de la tabla periódica o 16 y grupo 4. Miren, no me desespero y marco esto, sino veo muy bien que es la alternativa letra C. Profesor, ¿a qué cosa se refería lo que está entre paréntesis, el 16? A los parámetros cuánticos o números cuánticos, que el 4 se refiere a los, por ejemplo, si estuviera acá, si habláramos de cualquiera de estos dos electrones, el primer valor sería 2. En vez de 4, sería 2. Para cualquiera de los dos. El segundo valor sería 0, porque hemos dicho S0, P1, D2. Ah, profe, si está acá, cualquiera de estos 10, el segundo valor es 2 y el primer valor es 3. Eso hemos escrito la clase pasada. Hay que pegarle una revisada. No, profe, a eso no me refería, sino a lo que está al costado del A. Ya sé. Correcto. Ya sé. Esos son, ¿te acuerdas que cuando hablamos, hablaba 1A, 2A, hasta llegar al 8A, y acá había los 10B, y te dije de que la UPAC decía 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, hasta el 18. Entonces, se supone que en algún momento, ya no diremos 6A, sino simplemente 16. Eso es lo que quiere la UPAC. Entonces, esta es una forma de, ¿qué te voy a decir? Indirecta de irnos acostumbrando, ya sea con uno de las formas de nombrar nuestro grupo o la otra que quiere la UPAC. Estos números, 11, 16, 11, 3, son los números que da la UPAC, en orden nada más, del 1 al 18. Del 1 al 18. Ya te escuché. Gracias, Mavín, y disculpa que no te había entendido bien. Gracias, profesor. No te preocupes. Respecto a los metales, determine la proposición correcta sobre el carácter metálico, lo que me preguntaba. El carácter metálico aumenta en un periodo de derecha hacia la izquierda y en el grupo de arriba hacia abajo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el aluminio será menor que el magnesio. El magnesio será menor que el sodio. Ahora, el sodio es menor, ya saben, que el potasio. Recuerden que les decía el potasio reacciona más. Y que el calcio es mayor que el magnesio. Entonces, el sodio es mayor que el magnesio, correcto. Y que el calcio es mayor que el magnesio, también. Entonces, ya de frente, ya tenemos la clave, la letra D de D.
Un elemento se encuentra en el cuarto periodo y grupo 5B de la tabla periódica y tiene 28 nucleones neutros. Hay en su número de más. Escribimos la estructura electrónica. ¿Para qué? Para que esté en el cuarto periodo o periodo 4 y para que esté en el 5B o 5 de acuerdo a la IUPAC. ¿No es cierto? Y para que sea 5, acá tiene que tener la suma 5 y acá tiene que estar en el 4. Entonces escribimos su estructura electrónica o distribución electrónica. El periodo más grande es 4, 2 más 3 es 5. ¿Correcto? Ahora, entonces, ¿qué cosa me pide? Yo, sumando, tengo 23 electrones. Si es 23 electrones, va a ser 23 protones. ¿Correcto? Z23. Ahora, y dice que es 28 neutrones. Y al sumar me sale 51. Clave, letra B de bueno. Clave, letra B de bueno. O sea, todo es jugar con nuestra distribución electrónica. En la próxima clase ya vamos a formar moléculas. Y al formar moléculas necesitamos de qué? Necesitamos de los enlaces químicos. ¿Correcto? A ver, vamos a ver acá. El oxígeno. Oxígeno. ¿El oxígeno será menos electronegativo que el flúor? No, la electronegatividad aumenta de izquierda a derecha. Entonces, esto es menos electronegativo. El flúor es más electronegativo que el oxígeno. No es que sea el oxígeno más electronegativo, sino menos. Y el nitrógeno menos que el oxígeno. Y el carbono menos que el nitrógeno, menos que el oxígeno, menos que el flúor. Ahora, ¿tendrá el oxígeno menor radio que el silicio? Los radios aumentan de derecha a izquierda y de arriba hacia abajo. El selenio tiene que tener mayor, ¿no es cierto?, radio que el oxígeno. Por lo tanto, es correcto que el radio del oxígeno sea menor. Tiene menor carácter no metálico que el carbono. Ojo, el carácter no metálico aumenta de izquierda a derecha. Quiere decir que el oxígeno tiene que tener más carácter no metálico que el carbono. Tiene mayor afinidad electrónica que el azufre. La afinidad electrónica aumenta de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba. El oxígeno debe tener mayor afinidad electrónica que el azufre. Presenta una menor energía de ionización. No. La energía de ionización aumenta de izquierda a derecha. El flúor es más que el oxígeno es más que el nitrógeno. Entonces es falso. Clave, letra B de bueno. Clave, letra B de bueno. El genio se hace con 1% de talento y 99% de trabajo. Muchas gracias. No se olviden que la próxima trabajamos con enlace químico. Enlace iónico. Gracias, profesor. Hasta luego. Cuídense. Que tengan un buen día. Un abrazo para ustedes. Muchísimas gracias. Que tengan buen día. Hasta luego, profesor. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Gracias.